con su programa. Cada 15 días, los miércoles, nos conectamos, escogemos colectivamente algún tema que sea de interés para levantar un debate que tiene que ver con el establecimiento de políticas públicas, que tiene que ver también con el pensamiento progresista del país. Y esta vez nos convoca un tema muy interesante, muy importante, por varias razones. El día de hoy estamos invitándoles a que participen activamente en el programa de la gestión cultural desde la frontera. Y el programa de hoy se denomina así por varias razones. La primera es que hemos podido, con mucha suerte, contactar con un colectivo muy importante en la provincia del Carchi que trabaja en temas de gestión cultural, y este colectivo, integrado por personas que vienen de distintas experiencias y se conforman y se coaligan en este colectivo. Así que a mí me gusta mucho la idea de que podamos trabajar esta noche ese tema de la gestión cultural desde la frontera, es decir, la provincia del Carchi, y podamos también revisar la trayectoria de cada uno de ellos. Este es un colectivo que lleva el nombre de un nombre muy importante desde el punto de vista de la diversidad ecológica, porque lleva el nombre de una especie que es una especie endémica. Irina, si me comentas un poquito el nombre del colectivo de ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Bueno, nuestro nombre, Tejido Cultural Guanderas, es porque agrupa a algunos grupos o colectivos culturales en la provincia. Entonces, es una planta endémica, es un bosque extenso que hay a la mitad de la provincia. Entonces, este árbol es un árbol que crece en el aire y que tira sus raíces a la tierra. Es por esto que nosotros le pusimos tejido cultural Guanderas, porque de alguna manera nosotros estamos entrelazándonos y entretejiéndonos a nivel provincial. Muchas Entonces, gracias. ya, Gracias, Irina. ya. Damos inicio entonces al programa, la gestión cultural, la nueva gestión cultural, diría yo, desde la frontera, con el colectivo cultural Guanderas. Me gustaría hacer una pequeña introducción respecto de algunos aspectos generales que tienen que ver con la cultura, el arte y la cultura, y tal vez creo que es necesario señalar dos hechos importantes. El primero es la creación en el 2007 del Ministerio de Cultura, lo que eleva a política pública la cultura. La gestión de la cultura se eleva a política de Estado al crear un ministerio que se encargará en forma específica de este tema, sacándole del nicho institucional que tenía como subsecretaría de Cultura dentro del Ministerio de Educación. Ese es un elemento central. Pero junto a este elemento central está también, conjuntamente con la creación del ministerio, la expedición de los instrumentos legales necesarios para que se entienda el conjunto de los ámbitos que topará la gestión de la cultura. Y esto está especificado en los instrumentos internos, como son los manuales de competencias y roles, funciones del ministerio. Esto por un lado, pero por otro lado también la expedición de la Ley de Cultura, que por primera vez integra y compone y digamos tiene como objetivo crear un sistema nacional de cultura en donde se establece al ministerio como el órgano rector de la política y se estipula que este órgano rector tendrá sus brazos ejecutores en unos aspectos a través del mismo ministerio, y el grueso
de la ejecución de la política cultural del Estado estará a cargo de la Casa de la Cultura en su matriz y de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Es importante reconocer que a partir de la creación del ministerio, de la expedición de la ley de cultura, se crean varios elementos que permiten fortalecer la gestión de este aspecto central que estaba fuera del ámbito de competencia del Estado, porque debemos recordar que allá por los años 40 se creó la Casa de la Cultura. Es decir, el Estado no tenía un órgano rector de la cultura, sino que a partir de una iniciativa de Benjamín Carrión, se construyó lo que fue en su momento la Casa de la Cultura como un órgano que aglutinó a intelectuales y artistas que en ese momento, entre 1935 y 45 me parece, no tengo preciso el año, se construyó la Casa de la Cultura con distintos núcleos que tenían que ver más con las áreas de los intelectuales. Entonces habían pintores, habían escritores, escultores, etcétera, etcétera, que construyeron la Casa de la Cultura a través de la imagen de Benjamín Carrión. Esto se hizo, creo yo, que en el segundo o tercer velasquismo. Transcurridos varios años, esta estructura que existía, que era la Casa de la Cultura como el único órgano que se encargaba de eso, obviamente fue viviendo un conjunto de cambios, de transformaciones, de mutaciones, hasta dar por resultado final el hecho de que el Estado se desentendió de su papel y de su rol como rector de la política de cultura. Se dejó esto en manos de, podríamos decir, de los núcleos de la sociedad civil que tenían interés en la materia. La Casa de la Cultura se convirtió en una institución que tenía que mendigar su presupuesto en el Ministerio de Finanzas y no había una presencia clara del Estado respecto de este sector. La creación del ministerio, la creación de la expedición de la ley de cultura dio por resultado, entre muchos otros, el hecho de que se establezcan los roles distintos entre los ámbitos de rectoría, los ámbitos de planificación y los ámbitos de ejecución. También se crearon una serie de conceptos que no estaban presentes, como por ejemplo promover la creación de fondos concursables que eleven, que promuevan, que motiven la participación de distintos grupos de gestores culturales en la preparación, en las propuestas o en diversas propuestas que tienen que ver con la promoción de la cultura, pero ya no desde esta órbita de la cultura integrada por artistas e intelectuales renombrados. Es decir, este era un concepto que fue válido y necesario en su momento histórico, pero que ya en este otro momento histórico que nos ha tocado vivir, sin embargo, ya esta situación de entender al sector de la cultura solo a través de los intelectuales y de los artistas consagrados era insuficiente. Había que movilizar otras temáticas, había que movilizar otros sectores sociales y para esto se crearon estos fondos concursables. Esto fue uno de los avances importantes de la expedición de la ley y de la creación del ministerio. Otro avance muy importante es justamente, completando la idea anterior, es que la participación social se convierta en una parte central de la gestión de la cultura. Es decir, abrir la cultura, la gestión de la cultura hacia ámbitos que no son los connotados, sino esta cultura viva que está en nuestros pueblos, que está en nuestra juventud, que están en las mujeres, que están en los campesinos, que están en los indígenas. Es decir, esta cultura urbana, todas estas expresiones de la cultura viva que está en los pueblos mismos. Tenemos ese otro aspecto que es importante relevar. No creo que debamos olvidar cómo ha sido el devenir de este tema. Me parece también, y ya para terminar esta corta introducción, digamos, a este tema, es necesario recordar que juntamente con la creación del ministerio y con
con la expedición de la Ley de Cultura, está también la creación de la Universidad de las Artes en Guayaquil, lo cual ha sido muy importante para crear una escuela de altísima calidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional de artistas, de intelectuales que puedan generar una creación, un proceso de creación con una formación adecuada. Hay algunos otros aspectos que serían muy necesarios señalar, por ejemplo, el hecho de que esto también permitió que otros actores que estaban en la gestión de la cultura puedan asomar en el escenario. Es decir, asoma la localidad, asoman las organizaciones de distintos grupos ciudadanos y humanos. Ahora, también debemos pensar que lastimosamente, por distintas razones, este proceso de establecer un sistema nacional de cultura, de establecer políticas, de establecer quién hace la rectoría, quién hace la ejecución, quién hace la evaluación, esto tiene un tiempo largo de maduración. Y como casi todas las cosas en el país, lastimosamente, este proceso largo de maduración no se ha cumplido y se ha cortado este proceso y tenemos hoy como resultado que en muchos aspectos estamos regresando al pasado. Esto es una lástima. Espero con esta pequeña introducción poder dar un marco general al programa. Ahora bien, la relación entre el ministerio y la Casa de la Cultura y sus núcleos está estipulada en la ley, los unos como rectores, los otros como ejecutores. Obviamente han existido una serie de fricciones entre unos y otros, porque es entendible que la tradición, el haber venido manteniendo esta tradición en la gestión de la cultura de la manera que ha sido descrita, traía siempre un reordenamiento de los poderes, un reordenamiento de los personajes, un reordenamiento de los recursos. Y esto es lo que ha ocasionado que en estos últimos años ha existido siempre una tensión que si bien no ha llegado a ser expresamente confrontativa, pero ha habido siempre una tensión desde la creación del ministerio con la Casa de la Cultura y con sus núcleos. Por esa razón, para nosotros es muy importante, muy satisfactorio dar la bienvenida a este colectivo que está presentando una propuesta y una opción en el proceso eleccionario de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura, específicamente en la provincia del Carchi. Y para nosotros también, como colectivo La Horma, resulta muy importante, muy satisfactorio tener contacto con ustedes, compañeros y compañeras de la provincia del Carchi, porque es otras voces que se manifiestan y otras voces que se manifiestan desde la provincia, desde la realidad de la gestión cultural, pero fundamentalmente desde una serie de acciones que han venido cumpliendo todos y cada uno de los miembros de este colectivo que está aquí presente. Yo les saludo, les agradezco que estén aquí. No olviden que la Horma es un espacio democrático de discusión de políticas públicas, de acercamientos y de generar estas energías positivas alrededor de construir políticas y propuestas desde el centro izquierda hacia la izquierda. Este es un programa político, no se esconde ni tiene vergüenza de decirlo, es un programa político para discutir políticas en el plano abierto, sin verdades absolutas, y queremos compartir este espacio con el mayor satisfacción con ustedes. La primera persona que nos va a acompañar y que va a ser la presentación de cada uno de los participantes es Irina Aus Revelo. Ella es ceramista, pintora, gestora cultural. Desde el 2009 viene trabajando en distintos colectivos, en la formación de distintos colectivos que trabajan con niños, con jóvenes, con mujeres, que trabajan en la cerámica, que trabajan en estrategias ligadas a la creación y ligadas también al mejoramiento de los ingresos familiares. Es una persona que ha estado ligada a
distintos temas desde el 2009, el 2013, el 2016, el 2019. Están una serie de eventos que ella nos va a ir comentando en la presentación de su propuesta, porque su propuesta es, y eso es lo interesante, es producto de toda esa experiencia acumulada con distintos grupos humanos en distintas poblaciones, siempre desde lo local, siempre desde la participación social, siempre desde el respeto a lo diverso. Así que Irina, para nosotros es un gusto, una satisfacción. Ella está como candidata para presidir el núcleo del Carchi, de la Casa de la Cultura. Un fuerte abrazo de nuestra parte, una felicitación a ustedes que han sido capaces de organizarse, de generar sinergias con jóvenes, con mujeres, con luchadoras de los derechos humanos, con luchadoras de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Eso es lo muy especial, muy particular de este colectivo que ustedes lo están impulsando y de esta candidatura que estoy seguro va a tener un éxito rotundo. Un abrazo fuerte, Irina, una bienvenida cariñosa y cuéntanos un poco rápidamente cuál ha sido tu vida, tu participación alrededor de lo que hemos señalado y yo te rogaría que posteriormente a esto hagas una presentación rápida de los compañeros y compañeras que el día de hoy te acompañan y te acompañarán en el proceso eleccionario. Un gusto, un abrazo. Irina, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias también a Orma de tus zapatos. Bueno, nosotros hace un par de meses nos hemos juntado mujeres que somos madres y trabajadoras y estamos en un proceso de transformación, diría yo. En este espacio que se llama Colectiva Cultural, nosotros entramos a unas primarias, para la elección de la Casa de la Cultura. Y a partir de eso nos hemos ido formando y forjando y también haciendo actividades culturales. Una de las actividades culturales que hicimos hace un par de meses es sobre las mujeres, sobre el reconocimiento a unas mujeres en lo social. Y luego de eso lo que hicimos fue conjugar con otros grupos culturales a nivel de la provincia, porque a nosotros nos parece súper importante, sobre todo que en esta participación que ahora se ha dado en la Casa de la Cultura, nosotros y nosotras podamos conjugar, nos podamos entretejer y participar democráticamente en toda la provincia, en todo el cantón. Entonces, a partir de esto, nosotros lo que llegamos es a reunirnos con algunos grupos en San Gabriel, con grupos de jóvenes muralistas, grupos de jóvenes músicos en Huaca, y empezamos a conversar y a armar nuestro plan de trabajo. Entonces, para esto estoy de principal y luego mi compañero Henry, que es un joven que egresó de la Universidad de Artes, músico y promotor musical, que además tiene algunos grupos juveniles en Huaca, y también tenemos a Mariolita Rosero, que es una persona que ha trabajado toda la vida en los derechos humanos, bueno, ella tiene que comentarlo, y Eliana Bacari, que es una productora y que está trabajando con los jóvenes en el reconocimiento de los pueblos pastos. Les doy también la bienvenida y bueno, les doy la palabra a mis compañeros. Muy bien, muchas gracias, Irina. La presentación de los compañeros y compañeras que te acompañan en el colectivo que está presentando esta iniciativa en el proceso eleccionario de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura y en este caso específico del Carchi. Queríamos darle la palabra en un primer momento a Henry para que él nos converse yo diría que dos o tres cosas. La una es, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles han sido tus experiencias vividas en materia de gestión, de promoción, de
participación de la juventud, tus actividades culturales, etcétera, etcétera. La segunda es, ¿por qué crees tú que ustedes son la mejor opción para manejar una gestión democrática, participativa, movilizadora, integradora, inclusiva? Y tercero, ¿qué es lo que tú crees que debes proponerte en caso de llegar al núcleo de la Casa de la Cultura del Carchi? Henry, tienes la palabra, un abrazo, bienvenido y no te olvides que estás en un grupo de amigos conversando, así que conversanos con toda confianza y tranquilidad. Un abrazo, Henry, gracias, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación a formar parte de este conversatorio. Pues estoy a gusto de poder contarles un poco sobre mi experiencia. Bueno, yo soy licenciado en producción musical por la Universidad de las Artes, gracias a un proyecto que se creó en el año 2014. Y pues yo nací en la ciudad de Huaca, hice un poco de actividad musical podría decir, desde el quinto curso de colegio, cuando vivía en la ciudad de San Gabriel. Luego también formé parte de grupos de danza y también teatro con algunos profesores de la ciudad de San Gabriel. Y pues luego, o sea, siempre me atraía la cuestión cultural y pues por eso estaba buscando como el espacio de poder educarme y poder encontrar como un horizonte, se podría decir. Entonces, de esta manera, pues esperé a que hubiera la oportunidad, porque en realidad siempre lo había estado buscando. Entonces, viajé a la ciudad de Quito para buscar una universidad o un conservatorio que pudiera abrirme las puertas en la cuestión musical, pero pues como sabemos en la cuestión económica es un poco difícil y por eso hay muchos artistas y muchos emprendedores musicales que se han quedado como estancados, se podría decir, porque no se ha encontrado como la posibilidad de poder llegar a estos espacios, ¿no? A los espacios que son como, se podría decir, de las élites medianas, entonces, y altas. Y pues luego se dio como esta posibilidad de poder viajar a Guayaquil, donde realicé mis estudios, estuve desde el 2014, hace poco terminé la licenciatura en marzo, 30 de marzo de este año, y pues, o sea, nos planteamos como en realidad no estaba dentro de mis planes buscar formar parte de la Casa de la Cultura, pero siempre estaba involucrado en el Frente Juvenil Huaca, en algunos colectivos que habíamos formado. A pesar de que yo estaba en Guayaquil, viajaba constantemente para realizar la actividad cultural. Hacíamos conciertos, hacíamos videos, trabajábamos igual con danza, en muchos aspectos. Entonces, eso me motivó también porque yo creo que la Casa de la Cultura y la mayoría de entidades que se han formado acá en nuestra provincia, lo que se necesita es como potenciar eso, porque yo sé que es bastante importante la cuestión se podría decir, como la buena voluntad para hacer las cosas, pero también se necesita la parte técnica que es importante, ¿no? Para llevar a cabo bastantes procesos que han sido quedados. Entonces, yo desde que viajé a Guayaquil dije, bueno, voy a ir a Guayaquil, pero no me voy a quedar en las grandes ciudades, en Quito, en Guayaquil, porque mi idea siempre fue descentralizar la cultura, descentralizar la música y poder potenciar desde los lugares donde no se ha tomado como en cuenta, se podría decir, ¿no? Y por eso con un grupo que formé que es de metal, trabajo en distintos estilos musicales y bueno, con este grupo de metal que formamos, la idea era hacer nuestras propias canciones porque queríamos mostrar eso. Y luego de ahí, de eso que hicimos, de a poco se empezaron a formar otros grupos que hacían lo mismo, como sus propias canciones, y ahora vemos que existe como una evolución y ya hay bastantes artistas emergentes que están trabajando en este tema. Entonces, para mí es importante poder trabajar desde ahí y mi idea es siempre eso, ¿no? Desde mi área poder potenciar toda la cuestión musical, toda la cuestión cultural, se podría decir. Entonces, yo creo que eso es lo que habría que trabajar, ¿no? Poder hacer cosas desde lo que yo conozco y también apoyar a los compañeros en bastantes áreas, pues y eso. Me siento, se podría decir, como agradecido por esta experiencia y pues lo que se trata es como toda la vida, con recursos o sin recursos, nosotros hemos trabajado, entonces esto creo que sí. Y, ¿esperas tú, Henry, que la presencia de ustedes en el núcleo active el acercamiento de los jóvenes a la cultura, a la gestión de la cultura, a la movilización participativa?
Cuéntanos un poco qué relación se tiene estos grupos de jóvenes, de creadores, con la cultura propia de Huaca y de los sectores cercanos a ello. Bueno, yo creo que o sea, sí es importante, ¿no? Poder tener como que estos, la posibilidad y esto sí brinda acercamientos hacia los jóvenes, porque lo que se necesita es tener espacios donde uno pueda participar, porque, o sea, uno puede tener como que todas las ganas de hacer, pero si no tenemos los espacios que nos pueden brindar las entidades públicas, entonces nosotros no podemos desarrollar lo que hacemos. Igual yo creo que es un paso bastante importante porque de cierta manera, si se analizan y se investigan cosas culturales, uno puede llegar a descubrir bastantes cosas que han quedado como en el patrimonio, se podría decir, ¿no? Y pues menciono aquí el caso, por ejemplo, de mi tesis, que de pronto hay muchos jóvenes que desconocen de la hoja de naranjo, mi tesis se basó en eso, ¿no? Entonces yo creo que igual esto puede, o sea, nos puede llevar a como descubrir cosas que los jóvenes no estamos al tanto de eso, y no es porque no queramos, sino porque no han sido visibilizados o de alguna manera se están perdiendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, o sea, poder como incentivar a que pasen estos espacios, a poder tener contacto con las cuestiones ancestrales, y incluso con instrumentos de cualquier índole que han sido han formado parte de alguna tradición de hace algunos años y que como digo, o sea, los jóvenes de ahora no los conocemos, pues entonces y pocos tenemos acceso a eso. Y muchos ejemplos podría dar de algunas cosas que no conocemos los jóvenes. Entonces yo creo que es importante eso, ¿no? Gracias, Henry. ¿Cómo ves tú la relación de la cultura propuesta, generada, regenerada, repensada desde los jóvenes, desde la localidad y su relación con otros grupos que vienen de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de los derechos de la lucha del género, otros grupos que noto yo que son personas que están integrando el colectivo que ustedes están a través de este colectivo presentando esa propuesta para el núcleo de la Casa de la Cultura del Carchi. ¿Cómo ves esta relación? Porque parecería que son como cosas aparentemente desconexas entre los grupos de mujeres que luchan por sus derechos, los derechos de los niños y los jóvenes, los temas ambientales, los temas de cultura local. ¿Cómo ves tú esta relación con los problemas y los temas que vienen desde la juventud? Bueno, como sabemos, pues el tema cultural es una cuestión bastante amplia que no solo relaciona pues al arte, sino a la forma de vivir de cada ser humano, pues. Y de ahí es donde desprenden incluso ciertas cosas que se dan en la inspiración en los artistas, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de derechos a las mujeres, desde ahí tenemos que empezar a crear cosas que den un poco de conciencia o que muestren cuál es la problemática. Y en algunos casos, entonces yo creo que la relación es, o sea, pareciera que está, como tú dices mismo, desconectado, pero en realidad no, eso forma parte como de uno mismo, pues porque estamos construidos de eso, pues nuestra sociedad mismo nos debería eh, como tocar, pues se podría decir, e involucrarnos en poder crear desde nuestro arte ciertas como asociaciones a los problemas, a los ámbitos sociales, a todas las cuestiones. Entonces yo creo que o sea, es muy cercano a todo lo que hacemos, a todo lo que hacen los artistas, porque igual, como digo, la cultura pues está involucrada en todos los aspectos de nuestra vida. Muchísimas gracias, Henry. Te agradecemos bastante tu aporte. No te olvides que al final de las exposiciones tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Estaremos pendientes de que tú puedas hacer al final también unas respuestas respecto a las inquietudes de quienes están participando en este programa. Gracias, Henry, y ya te damos otra vez la palabra, ¿verdad? Bien, me gustaría darle la palabra a Mariela. Mariela es una persona muy conocida y reconocida en la provincia del Carchi. Ella viene de una lucha extensa sobre los derechos de la mujer, los derechos humanos. Ella ha estado ligada a muchos temas, entre esos la creación de la Comisaría de la Mujer, es productora y conductora de programas radiales con enfoque de género, es corresponsal de noticias con enfoque en los derechos humanos a nivel latinoamericano.
es pionera en los programas de erradicación de la mendicidad infantil y pionera en la Junta Cantonal de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Cuéntanos, Mariela, un poco por qué estar en este colectivo, integrando este colectivo, por qué ir a la casa, al núcleo de la Casa de la Cultura, qué esperas hacer, cuáles son tus sueños, tus aspiraciones, cómo hacer que esto sea una dinamización completa de la gestión de la cultura, sacarle de los espacios de los artistas consagrados, de los grandes intelectuales e ir hacia crear un espacio para los sectores que han venido haciendo cultura desde la calle, desde los espacios de lucha, de participación y demás. Mariela, bienvenida y gracias si nos expones, nos comentas los temas que creas relevantes. Gracias, Mauricio, por esta bella oportunidad en este programa cuyo nombre pues me llama la atención, La horma de tu zapato, ¿verdad? Y un saludo especial a Jimmy Herrera. Qué gusto a los tiempos también saludarlo al compañero. Militante también de, bueno, muchos temas, muchas historias que contar. Y por supuesto a todas las compañeras y compañeros que nos están mirando y escuchando nuestras propuestas. Bueno, soy licenciada en Ciencias Sociales y realmente desde muy niña no analizaba bastante sobre la poca justicia que había para ciertos sectores humanos. Yo decía, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Qué sucede aquí? Desde ese punto de vista se fue gestando en mi pensamiento, en mis estudios, en mi autoeducación, muchos cuestionamientos, muchas críticas al régimen social, estatal, institucional, en fin, y de esa manera fui caminando e incursionando en un tema tan amplio como son los derechos humanos y ligado obviamente a la cultura, lo que mi participación actual es para hacer un poquito de revolución, si cabe el término decirlo así, acá en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo del Carchi, del cual soy parte también. He visto a lo largo de la historia de acá de la Casa de la Cultura núcleo del Carchi, que se ha convertido en un espacio demasiado elitista, donde no se incluye a muchos sectores, a los niños, niñas, a jóvenes, adultos mayores incluso, ¿por qué no? Son aportantes de tantas cosas nuestros adultos mayores. Entonces, en ese sentido, la propuesta es incluir y, claro, también a nuestras compañeras mujeres, porque las artistas mujeres, las creadoras de tantas obras maravillosas que imprimen realmente un pensamiento innovador, se ven muchas veces invisibilizadas, no apoyadas. La idea entonces es lograr a través de una política pública local poder trascender, incidir y obviamente articulándonos con otros espacios como son los departamentos de cultura, tanto de los municipios, de los GATS municipales, como también en este caso del gobierno provincial del Carchi, porque no podemos seguir trabajando solos ni solas. Tenemos que articularnos y tenemos que vender estas nuevas ideas innovadoras, cuyo eje transversal será siempre el enfoque de género, incluir a nuestras niñas, a nuestras chicas adolescentes, a nuestras mujeres, siempre será desde ese punto de vista. Y la cultura es universal. También cuando hablamos de que hago producción radial con enfoque de género, eso justamente ayuda a transformar el pensamiento y las relaciones de poder injustas e inequitativas. Pero hace falta muchísimo todavía por seguir trabajando desde estos espacios. Mauricio. Muchísimas gracias, Mariela. Me gustaría un poco comentarte cómo ves tú esta relación que se da, que es lo que más me ha llamado la atención,
que en el colectivo de ustedes existen grupos diversos, vienen de diversas experiencias, Han cambiado. están integrados por distintas personas. Así que a mí me gustaría conocer, Mariela, cómo se articula esta visión de género, esta visión de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, con estos otros grupos que vienen de otras lógicas y de otras experiencias. Cuéntanos, por favor. Es que igual que la cultura es universal, los derechos humanos también son universales. Y el derecho a desarrollar la cultura también incluye justamente mi actividad, mi pensamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la invisibilidad de muchas mujeres en el ámbito cultural, estamos hablando de que no se está respetando esos derechos de nuestras artistas, de nuestras mujeres artesanas. Es por eso que todo va ligado y concatenado para hacer un trabajo integral, un trabajo netamente innovador, inclusivo. Esos son nuestros ejes transversales y obviamente con enfoque de género. Muy bien, te agradezco bastante. Veo que existe una gran empatía, una gran coincidencia con las ideas que tenemos aquí en el colectivo La Horma. Creemos que el avance, el desarrollo social pasa por inclusión, pasa por el reconocimiento de los derechos de grupos que no han estado visibilizados y que no han sido adecuadamente representados en los distintos espacios del ejercicio del poder y de las actividades de las gestiones de la política. Así que a mí me gusta mucho que esté ahora integrada el colectivo de ustedes por esta diversidad. Me permito darle la palabra a Eliana Champutiz. Ella es una persona que viene de la producción audiovisual, es gestora cultural, está muy relacionado a la gestión de la cultura y de la imagen desde un enfoque de lo binacional, obviamente entendiendo que el pueblo pasto está en la parte sur de Colombia y en la parte norte del Ecuador. En ese sentido, es una nueva voz, es un nuevo pública. Así que, Eliana, te damos la bienvenida. Siéntete en confianza acá. El colectivo La Horma es asimismo muy diverso y estamos muy atentos a entender estas experiencias tuyas tan distintas, tan cercanas a la vez y tan enriquecedoras. Eliana, un abrazo. Te ruego a hacer uso de la palabra. Hola Mauricio y hola a todas y a todos quienes están aquí pues compartiendo con nosotros este espacio. Tengo un montón de problemas con el internet, así que si por ahí me quedo congelado o me desconecto, pues mil disculpas a todas y a todos. Y pues nada, ¿no? Muy feliz de poder compartir con todos quienes estamos aquí y sobre todo con quienes estamos apostándole a este espacio del tejido cultural Guanderas como un espacio de gestión de la cultura viva, de la cultura en movimiento, del diálogo intergeneracional, del diálogo intercultural, como una acción que no solamente está buscando esta coyuntura electoral de las elecciones de la Casa de la Cultura, sino que también es prácticamente el proceso y los distintos espacios de trabajo que cada uno de los que estamos aquí, pero también de los compañeros y las compañeras que están apoyando esta apuesta, vienen desarrollando, ¿no? Creo que venimos de distintos ámbitos y creo que justamente esta experiencia, este trabajo y ese conocimiento es lo que hoy nos permite juntarnos. Eliana, muchas gracias. A mí sí me gustaría, cuéntanos un poco tu experiencia personal. A mí me ha gustado mucho esto de que trabajes sobre el tema de producción, imagen, pero con este enfoque de recuperación de la extensión binacional del pueblo de los Pastos. Conviérsanos un poco esto que me parece sumamente interesante, me gustaría y creo que va a ser de interés del público conocer de qué se trata. Bueno, yo primero agradezco como a la experiencia
y el conocimiento desde la comunicación como de manera amplia y luego del cine y el audiovisual de manera más específica, he podido como conocer y reafirmar ciertas cosas que en mi experiencia y en mi trabajo me han permitido como desarrollar. Primero, la comunicación y el cine como una herramienta política para precisamente el fortalecimiento de la identidad, que fue lo que a mí me llevó a trabajar dentro de este proceso, que dentro de los pueblos y nacionalidades en Ecuador nosotros llamamos el proceso de la autodeterminación. Entonces, cuando yo empecé hace años a trabajar en la comunicación, creo que unos 18, 15 años, llegamos a través de la comunicación con la organización indígena de lo que es el pueblo Pasto, ¿no? Acá en la provincia del Carchi, muy de la mano de los compañeros indígenas del pueblo Pasto del otro lado del río. Desde esos años nosotros venimos trabajando un proceso de autodeterminación para fortalecer la identidad del pueblo Pasto, ¿no? O sea, reconocer que en el Ecuador la construcción de la identidad mestiza o el fortalecimiento de lo ancestral está como siempre en constante debate, ¿no? Entonces nosotros entramos en ese camino desde el fortalecimiento identitario binacional como pueblo Pasto, y personalmente desde el cine y la comunicación fue como abrirse las puertas para decir, chévere, podemos hacer esto desde la cultura, podemos hacer esto desde la comunicación y podemos aportar a todo ese proceso organizativo, ¿no? Entonces, ese camino que se me abrió en algún momento ha tenido como un montón de chaquiñanes ahí en la vida que han permitido como fortalecer justamente eso, ¿no? De pensar una sociedad intercultural, pensar un Estado plurinacional y sobre todo pensar que la cultura juega un rol súper importante al momento en que se construyen, se cuestionan y se fortalecen ciertos imaginarios de la sociedad. O sea, la cultura es esa producción simbólica que logra, que tiene toda la sociedad, ¿no? Y es una sociedad en constante movimiento. Entonces, desde ese lado y desde poder entender esta visión integral de la cultura, de la comunicación y ligarlo al proceso de autodeterminación de los pueblos y nacionalidades es lo que a mí me ha motivado durante toda mi experiencia de trabajo a ir caminando en lo que son, sobre todo, el derecho a la comunicación, el derecho a la cultura y el fortalecimiento y la demanda de políticas públicas que permitan justamente fortalecer una sociedad intercultural y sobre todo fortalecer la propuesta de pueblos y nacionalidades. Gracias, Eliana, muchas gracias. Bueno, esta universidad, muy lindo este colectivo, muy vivo, y me parece que es el momento de darle la palabra a Irina, que nos haga el favor, nos comente un poco más a profundidad sobre la propuesta que el colectivo de ustedes está presentando a los miembros, a los votantes de la Casa de la Cultura y en el núcleo del Carchi. Irina, bienvenida. Gracias, compañera, amiga, por estar aquí. Es una satisfacción recibirte. Y cuéntanos, ¿para qué ir a la Casa de la Cultura? ¿De dónde vienes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cosa tan maravillosa que lleguen los jóvenes, las mujeres, que lleguen estos nuevos enfoques de los pueblos? Es decir, una cultura distinta, alejada del el acartonamiento, de entenderle la cultura desde los íconos, los intelectuales y artistas de renombre. Ahora tienen la voz, distintas voces. Irina, un abrazo y tienes la palabra, por favor. Gracias, gracias, Mauricio. Bueno, para empezar, me parece que nosotros es una propuesta diversa, porque la cultura es súper diversa y también es transformadora. Entonces, a partir de esto, lo que nosotros creemos y queremos crear es una transformación. Queremos, de alguna manera, romper las paredes de la Casa de la Cultura, bueno, es un decir, y poder sacar todo este
esto que tenemos nosotros y sacarlo y mostrarlo en toda la provincia. O sea, esto es un proceso más allá que va de las bellas artes y tenemos la intención de salir de la Casa de la Cultura y trabajar en unos puntos estratégicos, activar toda la provincia. Esa es nuestra propuesta. Entonces, por eso nosotros, como la cultura es tan diversa, por eso nosotros nos llamamos todos y todas somos cultura, porque nosotros estamos llevando en nuestro ser, en nuestro lenguaje, en nuestro alimento, en nuestra ropa, toda la cultura. Y bueno, voy a leer un poquito sobre la presentación de nuestro plan de trabajo. Es una propuesta desde el pensar y sentir que lo hacemos y es un todo integral. Esto es, y nuestra visión es un espacio participativo e inclusivo donde se fomente se fortalezca, se difunda la creación artística y el patrimonio y un pensamiento crítico. Y nuestra visión es un referente, es sacar a la Casa de la Cultura y hacer un referente en toda la provincia y en todo el país. Eso es la visión y la misión. ¿Alguna pregunta, Mauricio? Me gustaría un poco que me comentes cómo se han ido articulando esta diversidad de grupos alrededor del colectivo de ustedes y cómo han logrado ensamblar, porque este es un país donde llegar a acuerdos es sumamente complicado. Y en este colectivo de ustedes veo yo que es es una experiencia local muy interesante y que sirve como una demostración de que cuando hay voluntad se puede llegar a acuerdos, que grupos diversos pueden unirse en torno a una estrategia concreta. Así que me gustaría ver cómo es que se fue tejiendo esta reunión de amigos, de compañeros, desde estas distintas ópticas, ¿no? Y como una experiencia importante. Bueno, nosotros hemos tenido algunas reuniones. Colectiva Cultural está inmersa música, personas dedicadas, mujeres dedicadas a la música, a la pintura, al teatro, y a partir de una necesidad que siempre es de un artista, nos hemos ido reuniendo con otros compañeros. También hay muralistas, también hay jóvenes que están dedicados al teatro, mujeres también que están dedicadas al teatro. Y a partir de esto hemos ido tejiendo y fortaleciendo este tejido cultural. Mira, tenemos una pregunta, Irina, desde una inquietud de un amigo y compañero nuestro desde la transmisión por medio de Facebook. Mario Ruales nos comenta que cuál sería la postura de ustedes, si ya tienen definida una postura del colectivo de ustedes respecto de el nombramiento del presidente nacional de la Casa de la Cultura, ya que dice Mario, de esto depende cuál sería el futuro inmediato de la Casa de la Cultura, si, digamos, si funcionar con cierto nivel de autonomía respecto del ministerio, o, digamos, quedar dentro de una estructura y de una estrategia propiamente del Estado. Entonces, eso nos pregunta Mario. Irina, por favor. Sí, discúlpame, ¿la puedes repetir? No. Disculpa, sí me la puedes repetir, por favor. Es saber si ustedes como colectivo tienen ya definido cuál sería su postura en la elección del presidente nacional de la Casa de la Cultura. No, nosotros estamos, o sea, bueno, vamos a entrar en un debate. Sí, es cierto que algunas personas han venido a visitarnos, pero nosotros somos un grupo cultural, somos un grupo ampliado. Entonces, en esto nosotros vamos a debatir, tenemos una reunión mañana y próximamente vamos a tener otra reunión y va a ser un consenso el que lo vamos a hacer para la elección nacional de presidente.
Gracias, Irina. Ujú. Bueno, vamos un poquito cerrando el tema. No olvidemos, me voy a permitir hacer un comentario. Yo le pediría, después de este pequeño, de este pequeño espacio que me voy a tomar, me gustaría que Jimmy Herrera nos comente sus ideas respecto de la gestión cultural, y me permito pedirle, porque Jimmy es una persona que ha tenido una tradición extensa en el trabajo con la cultura. Yo, desde que me recuerdo, siempre ha estado él vinculado a las letras, al trabajo con jóvenes, a la participación, a la movilización social, y yo creo que es una voz que vale la pena escuchar. Simplemente quiero, antes de darle la palabra a Jimmy, me gustaría que reconozcamos el papel que ha tenido la Casa de la Cultura en la historia del país. O sea, no se trata de olvidar de dónde ha venido la gestión de la cultura. Las instituciones y las personas tienen un momento histórico en el cual se desarrollan, y en ese momento histórico las instituciones tienen una validez. Obviamente la Casa de la Cultura está sufriendo un proceso de transformación para bien. Yo creo que para bien, porque al oír a este colectivo con el cual hoy día nos hemos reunido, a mí me da mucha alegría. Veo una cultura viva, una cultura distinta, y veo muchas posibilidades de desarrollo de los pueblos en lo que ustedes se proponen. Me voy a permitir entregarle a la fuerza el micrófono a Jimmy. Jimmy, por favor, me gustaría oír tu comentario. Buenas noches, Mauricio. Gracias a la Orma, gracias a cada uno de ustedes, especialmente a este colectivo tan chévere, ¿no? Cuanderas, que está ahí volándose la teja para entrar en las lides del núcleo, ¿no? Del núcleo de la casa. Siempre es difícil, digamos, acceder a espacios donde tradicionalmente hay, hay unas dinámicas, ¿no?, que se generan alrededor de la institución y que también obstaculizan, digamos, una dinamicidad más rica como es la provincia. El Carchi es muy diversa, es muy rica. Qué gusto, Mariela, gracias por también tus palabras de referencia cuando estabas conversando. Qué gusto vernos a los tiempos, y también con Irina, como no, con Álvaro. Qué gusto conocerle a Henry y a esta gallada, como decía, que se están lanzando. Para, sobre todo yo creo que es para alentar, ¿no?, unas nuevas voces dentro de lo que pueda ser el toma de decisiones, ¿no?, que también se hacen dentro de un espacio como este. Yo creo que eso es también alentar a unas comprensiones de lo complejo que es la gestión cultural. Una complejidad que va más allá de un proceso electoral, obviamente, sino de esas constancias que están haciendo ustedes permanentemente en distintos espacios. Qué lindo saber que Henry tuvo esa oportunidad de, digamos, lanzarse al manso Guayas y cambiar las perspectivas del día a día para también contagiar de las perspectivas locales en otro escenario, ¿no? Y magnificar el país rico también. Entonces, yo creo que también con lo que le escuché a la compañera Eliana, es vital también tener este sustento desde lo que es la producción, ¿no? La comunicación es vital, mejor dicho, en todo escenario, no se diga en la comunicación. Fue incluso un gran debate para que en la ley orgánica de cultura esté claramente definido un rol de divulgador, de difusor, de promocionador, de promotor, perdón, en función de lo que se hace dentro de la gestión cultural, porque es vital dar a conocer, apropiarse, empoderarse. Y entonces eso es fundamental. No se diga poner enfoques tan necesarios y de vanguardia como es el enfoque de género. Eh, tanta tanta desprecio
tanta violencia cotidiana está en esta cultura de violencia, ¿no? Entonces es importante ver estas complejidades. Igual con Irina, me parece que ahí tienen un montón de potencialidades al estar en escenarios del día a día con los barrios, con la gente en los mercados, con la gente en las calles, etcétera. Y, como decía, en este diverso carche. Yo tendría ahí un planteamiento que me parece que es una pregunta que me quedó latiendo, que es importante, porque estamos hablando del Carchi, que es una provincia fundamental para entender el intercambio fronterizo, ¿no? Es la puerta de entrada y sobre todo digo de entrada porque ustedes saben que la movilidad que viene de Colombia y también de Venezuela pasa por allí, ¿no? La gente se hace eh, un sentimiento y también se hace de un valor del país acogiente desde allí. Y recordemos que no hablo movilidad solamente por el intercambio comercial y productivo, sino sobre todo de movilidad permanente, ¿no? Que acoge, recibe por situaciones de lo que está pasando en los países del norte, sobre todo de violencia, ¿no? Violencia política. ¿Cómo fortalecer esta diversidad que viene de pueblos afrodescendientes en el sur de la provincia, por ejemplo, en el lado occidental de Aguas, a más de todo lo que tenemos en ciudades y campo, pero sobre todo con esta diversidad que proviene de la movilidad? ¿Cómo fortalecer esos intercambios? ¿Cómo hacer también una puerta de entrada que sea también un mensaje de integración, de acogimiento, de respeto, ¿no? Tan difícil las circunstancias en las que atraviesan estos hermanos latinoamericanos que provienen del norte y que en el día a día Carchi es increíblemente acogiente, ¿no? Increíblemente solidaria esta provincia. ¿Cómo seguir articulando más y más esfuerzos desde la gestión cultural para también fortalecer esta realidad, ¿no? De permanente flujo y también de permanente creatividad en torno a eso? Eso básicamente, y seguir saludando y agradeciéndoles por sus palabras y reflexiones. Muchas gracias, Jimmy. Quiero darle un minuto a Henry para que nos haga un comentario, si es que el comentario tiene que ver con las preguntas, los cuestionamientos, estas ideas que nos ha planteado Jimmy, o si no, con algún aspecto que Henry crea que no ha sido topado y que a él interesaría comentarnos. Henry, tienes un minuto. Bueno, palabras, Jimmy. Yo creo que, bueno, estar en la frontera, creo que sí como ha cambiado un poco la forma de cómo se lleva a cabo las cosas, ¿no? Pero, bueno, yo creo que culturalmente ya existe como que una transformación por el contacto mismo de las diferentes personas que llegan de Colombia y de otros países, ¿no? Pero, porque igual, o sea, se nota que es como, siempre va a haber como un sincretismo relacionado a esto, ¿no? Porque es como ya se contagia de ciertas cosas, ¿no? Pues y la cultura no es la excepción, pues en ese caso siempre van a haber transformaciones, pues y que exista esto se puede decir que es como de cierta manera un beneficio, pues porque nos ayuda como a conocernos también como latinoamericanos, pues y a enriquecernos de toda la cultura en sí de Latinoamérica y pues poder gestar nuevas propuestas y nuevas cosas que se realicen pues en un futuro cercano, ¿no? Gracias, Henry. Muchas gracias. Mariela, por favor, tienes un minuto, coméntanos, haz un comentario sobre algún aspecto que no haya sido abordado o sobre alguna de las ideas, de los cuestionamientos que se plantea Jimmy en voz alta y nos socializa, nos comparte. Por favor, Mariela. Sí, súper interesante lo que argumentó Jimmy. Vivir en frontera es tener una dinámica de gran variedad. Trabajo en un lugar
lugar, en una casa de acogida donde justamente tenemos personas de nacionalidad colombiana, de nacionalidad venezolana y por supuesto de la nacionalidad ecuatoriana, donde intercambiamos un bagaje cultural enorme, enorme a través del pensamiento primero, luego a través de la gastronomía. Y nosotros enseñamos a ellos nuestros platos típicos, las compañeras y los compañeros de Venezuela igualmente nos hablan de su gastronomía, preparamos platos diversos, igual el lenguaje. Por ejemplo, acá decimos plátano seda, allá dicen el cambur. Este lenguaje cultural, este dialecto diverso, hace que confluyamos en una sola humanidad, porque los derechos humanos nos cobijan a todos y a todas. Es un tema de derechos, pese a la conflictividad que hay en el tema de seguridad, en el tema de la falta de fuentes de trabajo, más sin embargo, quienes estamos inmersas en este tema de respetar los derechos humanos fundamentales, es riquísimo. Igualmente compartir la alegría, el afán de nuestros hermanos de la vecina República de Colombia, es increíble. La música que ellos tienen, ese gusto, ese entusiasmo que le ponen a todo, pese a los conflictos igualmente fuertes políticos y sociales y económicos que tiene Colombia. Mas, sin embargo, la apuesta entonces dentro de la propuesta actual que presenta el tejido cultural Guanderas es justamente ir aglutinando también a las personas que están ya en asociaciones constituidas, quizás no todavía de manera legal, pero ya existen asociaciones de personas de nacionalidad venezolana y por supuesto de nacionalidad colombiana, donde oportunamente haremos los acercamientos para también incluir en nuestra propuesta. Muchas gracias, muchísimas gracias, Mariela. Nos gustaría ir cerrando. Un minuto, Eliana, cuéntanos algo. Me parece que tienes justamente mucho que decir porque trabajas con el pueblo binacional de los Pastos y esto nos da una riqueza inmensa. Eliana, por favor. Bueno, yo creo que lo primero que nos permite entender y construir una propuesta o una política cultural es la cotidianidad, ¿no? La cotidianidad de la relación que se tiene a diario, como bien lo explica Mariela, como lo analiza Henry, como Irina mismo lo vive, ¿no? O sea, todos estamos en una cotidianidad permanente de este flujo migratorio y también desde el tema de la ancestralidad, que es algo que le marca la identidad al territorio del Carchi, ¿no? Entonces, la cotidianidad yo creo que nos da todo el insumo para poder ver cómo viven las personas, cómo uno se proyecta y cómo desde ahí queremos construir una política cultural. Lo uno. Y lo otro que, claro, hay que pensar en esta incidencia a nivel nacional e internacional de las políticas públicas que tienen que ver con territorios en frontera, ¿no? O sea, la misma ley de cultura en algún momento contempla precisamente las líneas específicas, digamos, para fortalecer el tema de la diversidad, de la interculturalidad, la descentralización. Y también hay una ley de desarrollo fronterizo que nos habla de la creación de culturas de paz, ¿no? Entonces, todo eso creo que es como un ámbito complementario si nosotros lo vemos desde el trabajo y la gestión cultural, pero a la vez en esta relación directa que se debería de tener desde la Casa de la Cultura con las otras instancias que tienen que ver con educación, con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y todas aquellas instituciones que tienen que ver en ese sentido, ¿no? Porque la Casa de la Cultura, siento personalmente a nivel nacional, no solo en el núcleo del Carchi, que se ha manejado como islas, ¿no? Entonces, el núcleo de Carchi es una isla, el núcleo de Azuay es otro, y no logran interrelacionar ni hacer posible lo que es el Sistema Nacional de Cultura. Entonces, si no logras contemplar un Sistema Nacional de Cultura, es súper difícil pensar en una política que logre articularse a nivel nacional. Entonces, yo creo que son como esos, ¿no? Cotidianidad e incidencia en política pública.
Muchísimas gracias, Eliana. Muy, muy importante lo señalado. Vamos cerrando ya el programa de hoy. Ha sido una satisfacción inmensa conocer, dialogar, aprender de este colectivo que está en el proceso eleccionario para los núcleos de la Casa de la Cultura, en este caso el CARCHI. Irina, por favor, unas palabras tuyas que den un marco de cierre global y te deseamos, el colectivo La Horma te desea lo mejor, les deseamos lo mejor a ustedes, a todos ustedes en el proceso eleccionario, ganen o pierdan, creo que ustedes siempre ganarán. Basta con lo que están haciendo desde sus esfuerzos personales, creo que siempre van a ganar. Así que, Irina, deseándote lo mejor, por favor, tienes la palabra. Gracias, muchas gracias. Un poco la reflexión que nosotros hacemos es desde el lugar que nosotros habitamos. Entonces, mientras tu lugar donde habitas tiene que ser enriquecido. Entonces, bueno, yo voy a contar una experiencia que nosotros tenemos hace 7 años, que vamos realizando, son 9 años, estos 2 años de pandemia ya no los pudimos realizar, y es una fiesta que la realizamos a partir de una necesidad, porque Tulcán cayó en una depresión económica, entonces a partir de una necesidad nos reunimos 6 familias en el centro de Tulcán, todos comerciantes, y empezamos una fiesta entre grupos otavalos, cayambis y nosotros. Esta fiesta se la realizó la fiesta del Inti Raymi. En ese entonces nosotros trabajamos 3 meses, la celebramos cada año y son 7 años, hemos reunido 1000 personas, trabajamos 3 meses incesablemente, golpeamos las puertas de todas las instituciones, y lo que hemos logrado es generar una economía alrededor de la fiesta. Entonces, nuestros proyectos conjuntamente con todos los compañeros es eso. O sea, si llegamos a la Casa de la Cultura, entonces nosotros todos nos comprometemos a trabajar y a movilizar y a transparentar también, porque necesitamos transparentar la Casa de la Cultura y de esa manera generar un recurso económico para los artistas, que es súper importante ahora. En la pandemia nosotros lo que miramos es que desmejoró totalmente nuestra economía. Entonces, a partir de esos principios, nosotros queremos llegar a la Casa de la Cultura. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Jimmy, Nilka, y a todas las personas que trabajan en la horma de tu zapato por esta invitación. Muy bien, estamos llegando al final de este programa. Es muy interesante lo que hemos podido observar, las experiencias que ustedes generosamente nos han compartido. Creo que hemos aprendido mucho y creo que también tenemos con mayor claridad qué significa la gestión de la cultura con participación, con diversidad, con inclusión. Observar también que es factible acuerdos programáticos con grupos y con personas que vienen de distintas experiencias y dinámicas. Nosotros les damos un saludo inmenso al colectivo Guanderas, les deseamos lo mejor y sepan que en el colectivo La Horma tienen unos amigos y compañeros para cualquier inquietud que ustedes tengan y en lo que nosotros les podamos ayudar. Una presencia, un abrazo inmenso. Jimmy, tal vez la palabra, una despedida, está levantando la mano. Un abrazo de mi parte, soy Mauricio Barahona, les estimo mucho, les quiero mucho y he aprendido mucho de ustedes el día de hoy. Bueno, solamente es una ridiculez quizás, pero la cosa es de que yo quería manifestar, aprovechar la oportunidad de mi ascendencia y de mi familia en el Carchi, ¿no? Mi mamá es del Ángel, así que quiero
pedir ahí el apoyo de todos los angeleños y de todos los cachenses a su candidatura. Así que más bien alentar a que ganen con esta linda campaña de propuestas y obviamente con todo nuestro respaldo en lo que podamos hacer, ¿no? Desde nuestros espacios, en ese sentido, aquí también abriremos todo lo que sea necesario para que esté ahí vinculado la gallada de la Universidad Central apoyando a la gestión cultural en el Carchi. Un abracísimo y muchas gracias por atender también estas palabras. Chau, chau. Gracias. Gracias a todos y todas. No se olviden que el colectivo La Horma es un colectivo democrático, plural, desde el centro hacia la izquierda, construir acuerdos, generar cercanías, generar un diálogo respetuoso y plano. Así que un abrazo de nuestra parte. Hemos aprendido mucho el día de hoy de ustedes. No se olviden, cada 15 días estamos con un programa, excepto algunas ocasiones que nos ha tocado hacer un programa excepcional fuera de nuestro horario. Nos vemos y fuerte abrazo, ¿no? Fuerte abrazo a todos. Chao. Chao, gracias.